Comenté que la esquina en que estábamos debía ser uno de los lugares más hermosos del continente americano y replicó que él ya no veía esa belleza, se había acostumbrado a ella. Más que el paisaje le interesaba la cultura. Cultura, aventuró, es la forma en que el ser humano se conecta con el espíritu universal. Agregó que se negaba a vivir en un mundo sin trascendencia, vale decir, sin la búsqueda de un destino noble, y me quedó mirando buscando las palabras para aclararme. Hay sectores de la sociedad peruana que navegan en la arrogancia, gente que lleva la injusticia dibujada en el rostro, porque la injusticia se impregna hasta en el modo de tu ser, redondeó. Yo sabía bien a qué se refería. Se me vino a la mente una frase dostoyevskiana. El hombre superior mira su responsabilidad, mientras el inferior solo ve su conveniencia. En ese momento llegaron los vasos de pisco, bebimos en silencio. Me acordé de Eulalia, el personaje de mi relato. Eso es parte de uno de los relatos, de hecho es el mismo el que en la Feria del Libro de Lima se llama que es uno de los crónicas y distintos relatos que están en el libro Mística para principiantes de la doctora en historia y muy admirada y exitosa escritora Patricia Cerda, que está en Berlín. Patricia, ¿cómo estás? Saludarte, Antonella, y gusto de saludar a los auditores en Chile. Bueno, nosotros siempre muy entusiasmados de poder conversar contigo. Felicitaciones porque tu libro Lucila, que es el anterior a este, está empezando a aparecer entre los más recomendados, entre lo mejor del año, lo que me parece que es ya un súper mérito. Yo lo he recomendado hasta el cansancio y me parece que es uno de los grandes escritos de este año y una, para mí, de las biografías más interesantes que yo he leído sobre Gabriela Mistral. Así que parto felicitándose por eso. Y también haciendo el vínculo porque este libro, Mística para principiantes, por ejemplo, ese mismo escrito, Mística para principiantes, da cuenta de un relato de tu investigación haciendo ese libro. Y hay aquí investigaciones de distintos libros, hay crónicas de encuentros con personas, como estaba leyendo esto de Feria del Libro, de conversaciones con otros escritores, pero también con otro tipo de personas. Y al final está el cuento donde sale Eulalia, a quienes referíamos acá. Entonces hablemos de la edición de este libro, de esos materiales que andaban vueltas por ahí, tú decidiste los vamos a juntar y los vamos a publicar. Sí, así fue. Y fue casi por casualidad. Me encontré con la editora a almorzar y no tenía ninguna intención de publicar esos textos. Y ella me preguntó si tenía algo para que le pasara para su editorial. Yo admiro mucho su trabajo, Lilian Guerra, Ediciones del Gato. Y entonces dije, bueno, por supuesto, porque además es la posibilidad de dar a conocer como otros aspectos de mi vida y de mi trabajo literario, porque la novela histórica está como muy aparte de mí, si bien los personajes son inventados por mí, algunos los creo yo y les doy ciertas características mías, pero los hago mejores que yo porque me gusta aprender de ellos, el caso de Mestiza, por ejemplo. Entonces, estos relatos son como reflexiones que yo iba escribiendo en la medida en que, o sea, entre novela y novela, digámoslo así. Ujú. Y, y claro, me alegro mucho de haberlo publicado porque pienso que me muestro más como Patricia Cerda, la escritora que soy, que vive entre Berlín y Chile, que tiene un gran interés por la novela histórica, pero que también es una observadora de lo que pasa en el presente, que nunca pierde de vista el presente, y que por otro lado también busca los puentes entre Chile y Alemania, las dos culturas en que yo me muevo, etcétera. Yo creo que son relatos bastante personales. Sí, ahora a mí me llamó mucho la atención, Patricia, porque nosotros hemos hablado de casi todos tus libros. He tenido esa fortuna, además me tocó presentar incluso Las Infames en plena pandemia, que creo que sigue siendo mi libro favorito de todos los que has escrito. Pero en Luz en Berlín, por ejemplo, en Las mismas Infames, en Violeta y Nicanor, hay una escritora que aparece paralelamente al relato epocal que estás contando, ¿cierto? Luz en Berlín, porque ese es el relato epocal, ¿no? El de esta mujer que se va a estudiar a Alemania y que ve la caída del muro de Berlín estando allá. Y claro, nosotros obviamente pensamos en ti. En el caso de Las Infames, una escritora que se va a Salamanca, España, a buscar las raíces de las familias que llegaron a la colonia en Chile. En el caso de Violeta Nicanor, es una escritora que anda ahí buscando tras la senda de los hermanos Parra. Pero esa eres tú y no eres tú. Aquí eres full tú, diríamos, no es Mística para principiantes. Hablemos de esa disociación o de esa distancia entre una escritora que aparece en tu libro y esta que leemos en Mística para principiantes. Sí, mira, sabes que yo
Claro, en todo ese tiempo yo he creado como un autor-personaje que se Ujú. parece a mí, pero no soy yo. Pero yo nunca he dejado de interesarme por la autoficción, que es un género que se está dando mucho en Chile, sobre todo en las generaciones más jóvenes, para reflejar, yo creo, un país que quiere crecer. Pienso que detrás de eso está esa idea. Y yo los leo a todos. Por ejemplo, El Sur de Daniel Villalobos me gustó mucho. Leo a Zambra, por ejemplo, Formas de volver a casa, Gonzalo Eltech, colección particular, etcétera. Y siempre pensando en escribir yo también lo mío, y de hecho escribiéndolo, pero sin mostrarlo, Ujú. dejándolo ahí, ¿no? Em, y creo que ahora mismo yo ya estoy en un nuevo ciclo, digámoslo así, después de 8 novelas históricas que yo dejé ahí para los lectores como un aporte a una nueva interpretación de la cultura chilena y también salvar el papel que jugaron las mujeres, ¿verdad? Ahora quiero hablar también un poco de mí misma, porque yo crecí en la dictadura, por ejemplo. Ujú. Y hice un magíster en historia. Yo, mientras en Chile surgían estas protestas para Chile volviera al cauce natural de la democracia en las que yo participé, mientras pasaba esto, yo estaba escribiendo mi magíster en la Universidad de Chile. Y ahí estaban surgiendo las reflexiones que después se van a reflejar en mis novelas. Entonces yo quiero volver a ese tiempo y ya hablar de cosas más personales que tienen que ver también con la cultura chilena, cómo éramos en los 80, cuáles son nuestras herencias coloniales, cómo funciona el patriarcado en Chile, por ejemplo. ¿Qué pasa con las mujeres, con la formación del movimiento feminista en Chile, sus logros? Todas esas cosas son temas que me interesan y que yo estoy trabajando actualmente para una novela, pero que de alguna manera aparecen esbozados en Ujú. Mística para principiantes. Sí, de hecho acá hay un relato de que tú vas a la feria del libro de Concepción, de donde eres originaria, ¿no? Y pasas por afuera de la que fue tu casa. Y ahí tú nos empiezas a contar un poco la relación con tu familia, ¿no? Y las razones también por las que te alejaste de ahí. Y ese es un trabajo de exposición. Y yo mientras te leía, bueno, tú y yo hemos conversado de eso, pero mientras te leía decía, igual es un ejercicio porque la autoficción es una cosa, ¿cierto? Y ahí, como tú dices, uno se puede proteger en la ficción, en las cosas que uno escoge y no escoge contar. Pero acá también hay un ejercicio de exposición y decir, todo esto que he compartido viene de este lugar y de estas experiencias. ¿Cómo ha sido para ti irte preparando para abrir eso y mostrárselo a quienes te venimos leyendo hace tantos años? Yo creo que, gracias por esa interesante pregunta, yo creo que esa preparación ha venido sola, ha sido un proceso de maduración, si tú quieres. De hecho, ese proceso de maduración va a ser el tema que estoy trabajando actualmente. Y a mí me han interesado muchos escritores que han ido por esa senda, por ejemplo, ni más ni menos Annie Ernaux, por ejemplo, Ujú. que describe su vida de una manera sociológico-antropológica, de manera que lo que le ha pasado a ella le ha pasado a Francia, y lo que le ha pasado a Francia le ha pasado a ella. Entonces, un poco el ejercicio que quiero hacer. También me interesa mucho otro escritor francés, y pienso que los franceses están mucho en esa línea, que se llama Didier Eribon, con un texto autobiográfico que se llama Volver a Reims, donde él vuelve a encontrarse con su familia y entonces habla de los cambios que han habido en la sociedad francesa. Sí, va por ahí. Es un interés sociológico, antropológico, pero digámoslo así, esto como marco de referencia porque de lo que se trata es de escribir literatura, una Ujú, novela. ujú. Ahora, estaba pensando en, claro, cuando aparece esta escritora en tus novelas y también cuando aparecen ciertos personajes como Eulalia, que también se parece a ti en el sentido de que ella se describe a sí misma como una observadora que se manda sola. Porque ella es una mujer de campo que le toca estar bajo el patronazgo, ¿no? Pero ella como que se revela a eso y trata como de encontrar las fisuras en ese patronazgo y de alguna manera igual como hacer lo que ella quiere dentro de ciertos límites, por supuesto, que están impuestos por su clase y por su condición de mujer. Y ahí hay un poder que ella dice, ¿no? Que es el poder de observar.
Y el resto de los textos que aparecen en Mística para Principiantes están muy llenos de eso, en tu capacidad para observar. Tú hablas de la soledad y también de esa posibilidad de estar mirando el mundo un poquito desde afuera, ¿no? Y aquello que aparece cuando tú te encuentras con un otro y tienes que articular eso que vienes pensando. Y desde ahí se me ocurre, Patricia, preguntarte por ese ejercicio, ¿no? De cuando tú empiezas a editar estos textos que yo me imagino escribiste en algún momento entre viaje y viaje, quizás como un diario, sin la intención de publicarlos, y cuando los empiezas a editar para publicar, sí, para ti hubo descubrimientos respecto a lo que estabas pensando en esos procesos. Sí, bueno, el descubrimiento mayor es que, porque esto ha sido, lo he escrito más o menos en un periodo de 10 años, Ujú. y el descubrimiento es que hay una línea continua en mi trabajo, eh, que, o sea, descubrí una cierta coherencia, si puedo decirlo así, y eso también significa que yo tengo que seguir en esa línea, es como una corroboración, si se quiere. En el caso del cuento, del relato que tú mencionas, ese relato lo escribí, por ejemplo, hace como 15 años ya. Y es la voz de una mujer que reflexiona mientras la está pintando Ujú. un pintor romántico que es Juan Mauricio Rugendas. Y eso a mí se me ocurrió cuando yo estaba estudiando en Santiago mi magíster y fui a al Museo de Bellas Artes y vi este cuadro. Ay, eso gatilló eso, digámoslo así, es mi primer texto. Ujú. Y ahí aparece una voz de una mujer muy lúcida, muy fuerte, eh, tiene algo de entrañable, y a mí me parece que esa es una voz de la mestiza chilena. De hecho, después yo rescaté esa voz y se la di a Annie Mayen, es mestiza, es la Ujú. misma voz. Sí. Y muchas personas, sobre todo mujeres, se han identificado con esa voz. Yo creo que los chilenos tenemos un carácter, tenemos un tono y tenemos también una voz. Y yo estoy un poco en la búsqueda de eso. Ahora, otro tema que uno puede encontrar en todos tus libros está eso, ¿no? La pregunta por la identidad, la pregunta de cómo nos formamos como nación, la pregunta por la inequidad también al interior de nuestra sociedad. Eso está cruzando todos tus libros. Y también hay una pregunta sobre el género, ¿no? Y sobre los lugares en que nos han puesto a las mujeres. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo encontré especialmente optimista. En donde hay una conversación en la que tú estás, ¿cierto? En este viaje por el Elqui, donde conversas con un par de personas y dices, hablas de este boom de las escritoras que Ujú. está pasando, y tú dices algo como, no lo voy a leer, pero tú dices algo como, tu voz, digo, dice algo como, el boom de las escritoras tiene que ver con que cada vez hay más hombres que están disponibles para escuchar a las mujeres y ponerse en ese lugar, ¿no? Y el siglo XX ha sido un siglo del fracaso de los hombres a través de las guerras, a través de, o sea, las huellas son las guerras, la crisis climática que tenemos, y hoy día hay hombres que están más disponibles para compartir el liderazgo con mujeres, para que desde esa lucidez que nosotros tenemos del cuidado y la empatía podamos apoyar. A mí me pareció hermoso y me suena más a deseo que a realidad, pero quería que habláramos un poquito de trabajando desde el género, ¿no? Esa mirada que tú pones ahí. Sí, bueno, lo que yo digo ahí es un hecho de la causa, de que nunca antes se ha leído tanta literatura escrita por mujeres en la historia de la humanidad. Eso es así, muy observable. Tú entras a las librerías y ahí están en las vitrinas, hay casi más mujeres que hombres. En este momento hay un boom en América Latina de escritoras jóvenes. Y claro, estos son todos hechos que hay que interpretar. ¿Qué Ujú. pasa ahí? Claro, y hay un optimismo mío, pero yo creo que es un optimismo real, de que esto signifique que los hombres quieran escuchar las voces de las mujeres, los planteamientos de las mujeres, y detrás de ello hay una autocrítica implícita, nunca revelada, digámoslo así, de que ellos no lo están haciendo tan bien y que las grandes crisis, por ejemplo, del siglo XX, como fueron las guerras mundiales y esta crisis que venimos arrastrando hasta ahora del cambio climático, son más bien masculinas. Y entonces hay un interés en saber cuáles son los planteamientos de las mujeres que van por otro camino, el consenso, la empatía, caminos alternativos, y un poco esperando que los salvemos de ellos mismos. Yo sí, yo lo veo así. Ahora, esto es una tendencia.
Por supuesto que no todos, todavía hay hombres que no leen, ni siquiera leen, y si leen, leen a un hombre. Ujú. Y también existen muchos escritores que siguen solamente apoyándose entre ellos. Pero yo creo que la tendencia va hacia un interés mayor en compartir, digámoslo así, el timón del barco con mujeres para ver si ellas pueden enderezar un poco la marcha. Ojalá tenga razón. Yo estoy en un lugar un poco más nublado por estos días, pero Patricia, tú eres mucho más sabia que yo, así que yo te creo, me alineo ahí y digo, sí, vamos por allá. Lo que sí es importante es encontrarnos en la lectura, especialmente en estos momentos. Y para cerrar, ¿sabes qué? Esta no, es una pregunta desde tu perspectiva, no tiene que ver con este libro en particular, pero estoy muy impactada con el dato, ¿no? 10.000 libros están baneados de bibliotecas escolares y universitarias en Estados Unidos hoy día. Lo que está pasando en Argentina respecto también a la persecución de autoras y a tratar ciertos libros de pornográfico, y lo único que tienen en común esos 5 libros que están tratados es que hablan de violencia de género. Entonces, preguntarte tu opinión respecto a eso y como historiadora también, ¿por qué una y otra vez los ultraconservadurismos y los fascismos de cualquier seña van detrás de los libros? Sí, sí, bueno, mi opinión ahí, por supuesto, como escritora, es que me parece una aberración. Es un renacimiento de la Inquisición a principios del siglo XXI. Por otro lado, podría dar la nota optimista que nosotros sabemos que la Inquisición no sirvió para nada. Todo lo contrario, lo que hizo fue alentar esos movimientos o rebeliones, digámoslo así, en la época, yo lo cuento, las infames, todo lo que hicieron los patriotas chilenos que aspiraban a la independencia para burlar la Inquisición y seguir leyendo a Rousseau, a Voltaire, a los enciclopedistas, etcétera. Eso aquí va a ser lo mismo, no sirve para nada, es ridículo. Eso significa que yo sí creo en el género humano, en el intelecto y en que no nos dejamos amedrentar tan fácilmente por quienes nos quieren prohibir pensar. Bueno, una manera de pensar y pensar en conjunto es leer. Yo les recomiendo que ahí se consigan Mística para principiantes, que además, como los libros de Editorial del Gato, son libros chiquititos que usted puede andar trayendo ahí en la cartera, en el bolsillo, son libros que uno puede andar acompañando, ¿cierto? Y para leer ahí en el metro, es un libro cortito, pero que da para un montón para pensar. Yo podría seguir hablando horas, y lo he hecho, con Patricia Cerda. Gracias, Patricia, por conectarte con nosotros. Un placer siempre hablar contigo. A ti, querida, muchas gracias y un saludo a todos en Chile. En enero voy a andar por Chile, Ya, po. así que ahí voy a estar en Concepción, por ejemplo, abriendo con Lucila en la escuela de verano, entre otras Excelente, cosas. excelente. Bueno, vamos a estar pendientes entonces para que nos veamos en enero, querida. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, ¿eh? Y nosotros nos vamos a escuchar a Pedro Aznar, camino a la pausa, ya regresamos.